¿Cómo andan? Hoy vamos a hablar de acceso venoso periférico. Es el arte de introducir una aguja en una vena para acceder al torrente sanguíneo. Hay algunos pacientes en los cuales esto resulta difícil, por ejemplo, aquellos hipovolémicos, multipuncionados, obesos y en algunas situaciones de emergencia. También en los ancianos y los pacientes que recibieron o están recibiendo quimioterápicos. Hay muchas preguntas que nos hacemos con respecto a este tema. ¿Con qué limpiamos la piel? Si le ponemos un 24 en el pie, ¿eso está bien para un determinado procedimiento quirúrgico? ¿Deberíamos usar siempre el ecógrafo para poner accesos venosos periféricos? ¿Hay que infiltrar con lidocaína al 1, al 2%? ¿Se pueden poner las vías sin guantes? ¿Es necesario guantes estériles? En el caso que la vía no vaya correctamente, ¿habría que subirla? ¿Habría que apretarla? ¿Se podría pasar la nora por periférica? En caso que ya hayan pasado varios días de que tenga el acceso venoso, ¿habría que rotarle la vía al paciente? En caso que tenga aire, ¿es importante o no? Por ejemplo, si estamos pasando sangre, ¿deberíamos diluirla para que pase más rápido? Todas esas respuestas las va a brindar en parte la evidencia. Así que vamos a presentar al final de la clase distintos artículos que nos permiten responder a estas preguntas. Las vías pueden ser periféricas o centrales. Las vías periféricas se llevan a cabo en venas superficiales que pueden soportar fácilmente la administración de sueros y fármacos isoosmolares. La vía central, el catéter conecta directamente con la aurícula derecha. Tienen mayor cantidad de flujo por el ancho calibre del vaso y se pueden administrar varios fármacos a la vez. Es de elección en tratamientos prolongados, nutrición parenteral y perfusiones hiperosmolares, que podrían dañar los vasos de menor calibre. ¿Cuándo tiene indicado poner una vía? Para administrar fármacos y fluidos al torrente circulatorio, para mantener la hidratación de pacientes con intolerancia oral, para transfundir hemoderivados, nutrición parenteral, restituir el equilibrio ácido-base y, por supuesto, para nosotros es condición indispensable antes de realizar cualquier procedimiento anestésico. ¿Cómo elegimos el sitio de punción? Se prefieren venas rectas, blandas, que sean compresibles, no trombosadas, no utilizadas previamente y ubicadas en sitios no cercanos a lugares de flexión o extensión, que permitan mantener el movimiento de la extremidad. El lugar ideal es el antebrazo, siempre empezando de distal a proximal, pero esto siempre depende del tipo de cirugía y de la posición quirúrgica del paciente. Acá vemos un repaso de cómo están distribuidas las venas superficiales en miembro superior. Acá vemos una vista dorsal a nivel de la mano, esto es externo y esto es interno. Vemos el arco venoso dorsal a nivel de la unión del tercio proximal con los 2 tercios distales de los metacarpianos. El extremo interno de este arco venoso se une con la colateral interna del meñique y forman la salvatela del meñique, que a su vez va a formar la vena cubital. Esta vena siempre está por delante de la apófisis estiloides del cúbito, que se puede palpar y en caso que no palpemos la vena, podemos palpar la apófisis estiloides e irnos hacia externo. Y después, esta otra vena, que sería la unión del arco venoso dorsal, la extremidad externa del arco, junto con la colateral externa del índice y las 2 colaterales del pulgar, forman esta otra vena, que realmente es una vena bastante gruesa, que es la vena radial. Esta vena es de muy fácil acceso, realmente se palpa y es bastante cómoda porque no está en ninguna zona que se flexione ni en contacto con ninguna eminencia ósea. Entonces es muy bueno poner una vía a este nivel. Después la distribución, esto sería una cara anterior de antebrazo, codo y brazo. En la cara anterior la cosa es un poco más variable. En general se forma la M venosa del pliegue del codo, pero su conformación es bastante variable. En este caso vemos como la vena radial da la vena mediana cefálica y mediana basílica, y esas medianas se unen, en este caso con una
vena cubital para formar la basílica, y en este otro caso termina uniéndose con una vena radial accesoria para formar la cefálica. Sea cual sea la conformación, la vena basílica y la cefálica corren a cada lado del bíceps, ¿sí? En los canales bicipitales interno, en el caso de la basílica, y externo, en el caso de la cefálica. La basílica asciende y a nivel de la parte media del brazo perfora la aponeurosis, se hace profunda y desemboca en la vena humeral. Y en el caso de la cefálica, sigue ascendiendo a nivel de la inserción del deltoides y recién perfora la aponeurosis a nivel del surco deltopectoral y ahí se profundiza y desemboca en la axilar. ¿Podemos usar las venas de miembro inferior? Sí se puede, tienen flujos venosos más lentos, están desaconsejadas por mayor fragilidad y riesgo de trombosis e infección, pero si necesitamos o no tenemos otro acceso, se pueden usar. En el caso que vayamos a usarla, en esta vista anterior, si nosotros acercamos, vamos a ver cómo tenemos un arco venoso dorsal también, y de las extremidades de ese arco del lado interno sale la safena interna, que es premaleolar interna, y del lado externo, si vemos, en realidad el arco venoso dorsal forma lo que sería la safena externa, que es retromaleolar externa. Entonces, si nosotros no palpamos, no vemos las venas, podemos ir a ciegas, premaleolar interno o retromaleolar externo. La safena interna, como vemos acá, asciende a lo largo de la cara anterointerna de la pierna, bordea el cóndilo interno y se hace anterior, y desemboca a nivel del triángulo de Scarpa, atravesando la fascia cribiforme en la vena femoral, haciendo a ese nivel un callado, que es el callado de la vena safena interna. La safena externa, que dijimos que es retromaleolar externa, como vemos acá en el gráfico, es retromaleolar externa, pero se profundiza y desemboca en la poplitea, ¿sí? ¿Qué cosas hay que tener en cuenta? No debemos usar una extremidad con vaciamiento ganglionar. Tampoco tenemos que usar venas de un miembro con fístula arteriovenosa, quemadura, lesiones cutáneas, zonas esclerosadas y doloridas. Hay que evitar una extremidad afectada por ACV, evitar prominencias óseas o articulaciones, asegurarse que el punto de inserción no dificulte actividades diarias. Si hay vello en la zona de inserción, no hay que rasurarlo, sino que hay que cortarlo para evitar lesiones cutáneas. Y de ser posible, canalizar el miembro no dominante. Esto siempre y cuando tengamos venas, ¿sí? Si es que el paciente es un poco difícil, la verdad es que vamos a poner un acceso venoso donde encontremos. En cada intento de inserción, por supuesto, se utiliza catéter nuevo. Acá tenemos los distintos calibres, fíjense. En general están marcados en distintos colores. En amarillo vemos un 24, acá tenemos un 22 en azul o en celeste, un 20 en rosado, el 18G o 18 gauge es en verde, el 16 habitualmente es gris y el 14 es naranja. Esto, de todas maneras, depende del fabricante, depende de la marca. A mayor número, menor calibre. En el caso del 24, el 22 se usan en pacientes en realidad pediátricos, ¿sí? Y después el resto de los calibres de acuerdo a la necesidad. Acá vemos aproximadamente el flujo que pasa por un 24, un 22, un 20, etc. Fíjense que en un 24 pasan 25 mililitros por minuto, mientras que en un 14 pasan 300 mililitros minuto, ¿sí? Fíjense la diferencia. En un 16 también, que es un acceso que nosotros usamos, 200 mililitros minuto. Siempre esto está marcado en la parte posterior del producto. ¿Y esto es importante? Sí, fíjense, en la ley de Poiseuille, que nos determina la velocidad de flujo, es decir, el caudal, donde acá vamos a medir el volumen en función del tiempo, eso nos plantea
que depende de la diferencia de presión, es decir, el delta P, por pi por el radio, ¿sí? Por el radio del vaso a la cuarta potencia, sobre 8 por la longitud del vaso por la viscosidad. Así que ustedes piensen que el calibre, como dijimos, el gauge, es directamente proporcional a la velocidad del flujo y la longitud es inversamente proporcional. Esta fórmula explica varias de las preguntas que nosotros decíamos. Por ejemplo, la sangre, que tiene una viscosidad mayor a una solución fisiológica, va a pasar más lento, ¿sí?, que la solución fisiológica, ¿de acuerdo? También explica, por ejemplo, por qué para pasar alto flujo, para reanimar a un paciente, necesitamos accesos venosos que sean gruesos, es decir, que tengan un radio elevado, y cortos, es decir, una longitud disminuida para que el flujo sea mayor. Acá vemos cómo se relaciona. Vamos a acercar y vamos a ver cómo se relaciona el gauge, es decir, el calibre. Fíjense, un calibre 14 tiene un diámetro interno en milímetros que va en aproximadamente 1.6, mientras un 16 tiene 1.2, a diferencia de un 20, que el calibre, fíjense que es 0.6. Así que vemos que si nosotros exponemos ese calibre a la cuarta potencia, ahí van a ver que realmente la diferencia es muy importante entre un calibre y otro. Por eso es muy importante elegir el calibre indicado de acuerdo a la cirugía y el contexto clínico en el cual estemos. ¿Qué necesitamos para poner una vía? Necesitamos la solución que vamos a infundir, ¿sí?, el Baxter, una guía de suero, una llave de 3 vías en lo posible. Debemos purgar ese limpio que armamos, necesitamos el Avocat correspondiente, un lazo, guantes, que no deben ser estériles, después lo vamos a ver, guantes, gasas, digamos, algún tipo de solución con la cual podamos limpiar la piel donde vamos a hacer la punción. Habitualmente se hace con alcohol, pero eso también deberíamos preguntarnos si es correcto o no. Después necesitamos algún medio de fijación, ya sea cinta adhesiva, Tegaderm, y el descartador cerca. ¿Cuáles son las complicaciones que podemos llegar a tener? Una es la extravasación, ¿sí?, que la vía se infiltre. También la flebitis o tromboflebitis, la infección asociada a catéter venoso, equimosis o hematoma y, aunque muy raro, la embolia gaseosa. Deberíamos preguntarnos qué volumen de gas se necesita, de aire se necesita para producir una embolia gaseosa. La longitud y el calibre del catéter se relacionan de manera directa con el riesgo de lesión vascular y aparición de flebitis mecánica. A mayor calibre del catéter, mayor riesgo de contacto con la íntima vascular, y a mayor longitud, mayor tracto venoso expuesto al riesgo potencial de lesión. Esto entonces explica por qué tenemos que optar por la vía más pequeña dentro de lo posible, ¿sí? Nosotros vamos a poner una vía gruesa si necesitamos. En el caso que no necesitemos, tampoco debemos abusar de eso, porque tenemos mayor riesgo de lesionar la vena. ¿Cuándo aparecen las complicaciones? Son frecuentes a partir de las 48 a 72 horas. Eso hace que algunos propongan rotar la vía cada este tiempo, ¿sí? Es decir, habría que preguntarnos a ver si esto está bien o deberíamos hacerlo por indicios clínicos de complicaciones. El riesgo de aparición de complicaciones aumenta proporcionalmente a la capacidad irritativa de la solución transfundida. ¿Cuáles son los factores más importantes asociados a la aparición de lesión química producida por los fármacos sobre la pared endotelial? Por un lado, las características intrínsecas de cada fármaco. La osmolaridad de la solución farmacológica es una de las más importantes, que a su vez se relaciona con la concentración de la droga, la velocidad de administración y la duración del tratamiento endovenoso.
El valor máximo de osmolaridad de soluciones químicas administradas por vía endovenosa periférica tiene que ser máximo el doble de la plasmática. Entonces hay muchos estudios que demostraron que soluciones que tengan una osmolaridad superior a los 500 miliosmoles por litro se relacionan con una incidencia superior a la aparición de flebitis. Ese debería ser nuestro límite. Entonces, ¿cuál es la osmolaridad máxima que se podría pasar a través de una periférica? Serían 500 miliosmoles por litro. Acá vemos distintas osmolaridades de acuerdo a las soluciones. Fíjense que la solución fisiológica tiene aproximadamente 300 y tenemos, por ejemplo, un glucosado al 10 que ya se acerca al límite, ¿sí? 555, y tenemos, por ejemplo, el maritol que duplica el valor máximo permitido. La nutrición periférica también es otro fármaco que nos complica. Si también se acuerdan, el bicarbonato también tiene una osmolaridad bastante elevada. En el año 2016 aparece publicada en Anestesia esta guía, que es una guía para accesos vasculares seguros, ¿sí? Esta guía no solamente habla de accesos periféricos, sino también de centrales y de arteriales. Y plantea que la verdad es que es un proceso frecuente poner una vía a un paciente y realmente es una fuente importante de morbimortalidad. Así que deberíamos prestar un poco más de atención. Nos da algunas pautas sobre la canulación, que ahí les dejo, pero realmente es para leer el artículo. Fíjense que nos habla de que deberíamos poner el menor tamaño posible, de que también deberíamos limitar a 500 la osmolaridad para usar en accesos periféricos. También nos habla de a ver si está bien o no pasar vasopresores o inotrópicos por vía periférica. Nos habla también de distintas técnicas como la transiluminación, el ultrasonido y algunos dispositivos que usan luz infrarroja en el caso de venas problemáticas. Nos habla también que no es recomendable cambiar la vía cada 72 a 96 horas, ¿sí? Nos plantea también que el uso de el ultrasonido, cuando el acceso venoso es dificultoso, deberíamos usarlo, es decir, hace mucho hincapié en esa situación. Siempre que tengamos venas problemáticas hay muchas opciones. Podemos descender la extremidad debajo del nivel del corazón para que las venas se ingurgiten. Podemos golpear suavemente el contorno de la vena. Le pedimos al paciente que abra y cierre la mano. Se puede usar un paño tibio en la zona elegida por unos minutos. Y hoy por hoy el uso de la ecografía, a su vez también de la transiluminación y lo más nuevo sería la luz infrarroja, nos permiten resolver estas dificultades. Aparece en el año 2004, en la British Journal de Anestesia, aparece la colocación de accesos venosos a nivel de la basílica y la cefálica con ultrasonido. Les dejo el artículo para que lo lean. Y también empiezan algunas guías. Esta es de la Sociedad Americana de Ecocardio, esta es de 2011, para sistematizar el uso de ultrasonido en accesos vasculares. Acá les dejo algunos artículos, este es algo viejo, 2003, pero es acerca de qué deberíamos usar para limpiar la piel. Vamos a hablar de eso en el encuentro de facilitación. También les dejo ahí otros artículos relacionados con lo mismo. Y también se plantea a ver qué tipo, digamos, en esta guía que les decía de 2016, a ver cuáles serían los cuidados que deberíamos tener, con qué deberíamos desinfectar la piel, si tendríamos que usar guantes estériles o no. Esto lo vamos a hacer hincapié en la actividad de facilitación. A ver si es necesario rotar o no los catéteres, hay varios artículos que lo explican, ¿sí? Les dejo para que lo lean. Y en este caso, artículos con respecto al uso de soluciones anestésicas para infiltrar
antes de poner la vía. Y les dejo ahí por último el tema de diagnóstico y tratamiento de embolismo gaseoso, ¿sí? Donde nos dice aproximadamente qué cantidad de aire debería existir para producir la alteración, ¿sí? Todas estas preguntas vamos a tratar de revisarlas en el encuentro de facilitación. Se las dejo ahí para que las relean y que las piensen. Les mando un beso, nos vemos.